Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos aquí hoy para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra haga impacto en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a confiar en el don de profecía que tú has concedido a tu pueblo para estos últimos días. Te damos gracias por estar con nosotros y por responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. El título de nuestro tema de hoy es La precisión del don profético. Y me estoy refiriendo específicamente al don profético de los últimos días manifestado en la persona de Elena White. Hay ciertas declaraciones que hace Elena G. de White que cuando uno las mira, al principio pareciera que no estuvieran en la Biblia. Muchas veces cuando he leído los escritos de Elena White, me he preguntado, bueno, ¿y a dónde se encuentra en la Biblia este asunto que menciona ella? Hay otras ocasiones donde yo he llegado a cierta conclusión al estudiar la Sagrada Escritura, pero al leer el Espíritu de Profecía, descubro que mi concepto no era exactamente correcto y por lo tanto he tenido que ajustar un poco mi punto de vista al estudiar un poco más estos asuntos. Es decir, que uno de los grandes valores del Espíritu de Profecía es el de darnos ideas para buscar en el texto bíblico lo que no aparece en la superficie. Y también el Espíritu de Profecía es de gran valor para corregir y para afinar algunos de los puntos de vista a los cuales hemos llegado en nuestro estudio de la Sagrada Escritura. Y en nuestro tema de hoy quiero darles varios ejemplos del Espíritu de Profecía donde ella hace declaraciones que a primera vista no parecen estar en la Biblia, pero que al examinar más cuidadosamente su comentario a la luz de la Biblia, se encuentra claramente que la Sagrada Escritura tiene ese concepto. Quiero empezar con una cita que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, la página 36. Aquí Elena White está hablando de la forma en que se encontraba la serpiente en el huerto del Edén antes del pecado. Es muy interesante la descripción que da ella allí de la serpiente. Leo de Patriarcas y Profetas, página 36. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Recuerdan que Jesús dijo que debíamos ser sabios como serpientes. Ese aspecto como que no nos sorprende porque Jesús lo mencionó. Noten cómo sigue diciendo el Espíritu de Profecía. Hablando de la serpiente dice, tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo del oro bruñido. Especialmente nos fijamos que en esta cita Elena G. de White nos explica que la serpiente tenía alas. Ahora alguien se preguntará, ¿y a dónde dice la Biblia que la serpiente tenía alas? A primera vista, Elena G. de White está diciendo algo aquí que no es tan descabellado, pero que aparentemente no está en la Sagrada Escritura. Pero yo quiero decirles que sí está en la Sagrada Escritura. Permítanme compartir con ustedes 3 avenidas para saber que lo que dice Elena White tiene precisión. En primer lugar, en Isaías 14 y el versículo 29 se mencionan serpientes con alas. Note lo que dice Isaías 14 y el versículo 29. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara que te hería, del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Noten que en este texto se menciona una serpiente voladora.
No solamente tenemos este texto de Isaías 14:29, sino que la arqueología, que es la ciencia de excavar las civilizaciones antiguas, ha descubierto muchas obras de arte antiguas donde se pintan serpientes con alas. Por ejemplo, en Egipto, en las pirámides, se han hallado ilustraciones dentro de las pirámides con serpientes que se pintan con alas. Obviamente los antiguos tenían el concepto de que la serpiente originalmente tenía alas. Además de eso, en Génesis, el capítulo 3, tenemos un detalle muy interesante. Génesis, el capítulo 3, y quiero leer el versículo 14. Aquí la serpiente, Satanás la ha usado para tentar a Eva. Y quiero que noten la maldición que Dios pronuncia en contra de la serpiente. Dice allí, en Génesis 3:14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Noten la maldición de la serpiente. Dios le dice a la serpiente, te vas a arrastrar sobre tu pecho y vas a comer polvo. Eso no hubiera sido ninguna maldición si la serpiente antes de esto ya se estaba arrastrando y ya estaba comiendo polvo. Esto claramente indica que la serpiente antes del pecado no se arrastraba ni comía polvo. Es una indicación clara de que la serpiente volaba. Es decir, que lo que dice Elena G. de White tiene perfecto sentido y está en perfecta armonía con la arqueología y con la Sagrada Escritura. Ahora vayamos a otro ejemplo del espíritu de profecía. Elena White dice que cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, que Dios les advirtió que había caído del cielo un ángel excelso llamado Lucifer, que se había rebelado contra Dios en el cielo y que ese ser iba a venir al huerto del Edén para tratar de convencerlos de que pecaran contra Dios y que se cuidaran de él y que no se expusieran a su poder. Quiero leerles esa cita, se encuentra en el libro Primeros Escritos, la página 147. Dice lo siguiente Elena White: los santos ángeles visitaban a menudo el huerto y daban instrucciones a Adán y Eva acerca de sus ocupaciones y también les instruyeron acerca de la rebelión y la caída de Satanás. Los ángeles los pusieron en guardia con respecto a Satanás y les aconsejaron que no se separasen el uno del otro en sus ocupaciones, porque podían encontrarse con el enemigo caído. Los ángeles les recomendaron también que siguiesen estrictamente las indicaciones que Dios les había dado, pues únicamente en la obediencia perfecta podían tener seguridad. Si obraban así, el enemigo caído no tendría poder contra ellos. Ahora, fíjense qué interesante que Elena G. de White dice que Dios le había advertido a Adán y Eva que un ángel poderoso había caído del cielo y ese ángel iba a venir al huerto para procurar tentarlos a que pecaran contra Dios. Alguno dirá, bueno, ¿y dónde dice la Biblia que Dios le había advertido a Adán y Eva de que había caído un ángel excelso del cielo? Bueno, la Biblia no lo dice explícitamente, pero si usamos un poco el cerebro que Dios nos ha dado, nos vamos a dar cuenta que implícitamente en la Sagrada Escritura podemos deducir de que lo que dice Elena G. de White en cuanto a la advertencia de Dios es absolutamente cierto. Quiero que noten en 2 de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 14, un dato muy interesante en cuanto al poder que tiene Satanás.
Segunda de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 14. Nos dice algo muy interesante en cuanto al poder de Satanás. Dice allí, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjense que aquí dice que Satanás se puede disfrazar y presentar como un ángel de luz. Inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón es que Satanás no se presentó a Eva como un ángel excelso, un ángel glorioso, un ángel de luz? Podría haberlo hecho. ¿Por qué Satanás sintió el deseo y la necesidad de usar a una serpiente para él permanecer escondido, para que no pudiera saber Eva que él era un ángel excelso? Él podría haberse presentado delante de Eva como un ángel glorioso y haber dicho, Eva, Dios me ha mandado del cielo para decirte que Él ha cambiado de parecer y que ahora puedes comer del árbol. En ese caso, Eva hubiera dicho, ajá, tú eres el ángel. Dios nos dijo que un ángel excelso había caído del cielo y tú eres un ángel y nos estás diciendo que comamos del árbol. Así que no vamos a comer. Es decir, que Eva estaba esperando un ángel que viniera a tentarla. No contaba con la astucia de Satanás de no presentarse como ángel de luz, sino usar el medio de una serpiente ocultando su verdadera naturaleza. Es decir, que lo que dice Elena G. de White tiene perfecto sentido. Otro dato que da Elena G. de White tiene que ver con el huerto del Edén. Es interesante que ella afirma que el huerto del Edén era en realidad un pedacito del cielo plantado en la tierra. Es decir, que no era parte de la creación original de Dios de este mundo, sino que Dios esa porción de la tierra la tomó del cielo y la trasplantó acá. Dice ella también que antes del diluvio, el huerto del Edén fue llevado de regreso al cielo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros encontrar bíblicamente una corroboración de lo que dice Elena G. de White? Permítame primero leerles la cita y entonces vamos a ir después a lo que dice la Sagrada Escritura. La cita se encuentra en Patriarcas y Profetas, páginas 46 y 47. Esto es lo que dice Elena White. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Y ustedes recuerdan que Dios puso querubines a la entrada del Edén para que no pudiesen ellos entrar al huerto. Es decir, el huerto era una sección especial. Note lo que dice nuevamente. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. Cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Es decir, lo llevó al cielo, lo quitó de la tierra. Pero, ahora escuchen, en la final restitución, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, ha de ser restaurado más gloriosamente embellecido que al principio. Ahora, hay varios aspectos muy importantes aquí que menciona ella. En primer lugar, ella dice que el huerto del Edén fue retirado de la tierra poco antes del diluvio. Y dice que el huerto del Edén va a ser restaurado otra vez al hombre en la tierra nueva. Y todos sabemos que la Biblia dice que la nueva Jerusalén va a descender del cielo a la tierra y allí va a estar el río de vida y va a estar el árbol de la vida que estuvieron en el huerto del Edén. Es decir,
que el huerto del Edén fue llevado de la tierra al cielo antes del diluvio, y cuando Dios haga cielo nuevo y tierra nueva, otra vez va a colocar el huerto del Edén aquí en la tierra. Pero alguno dirá, ¿cómo es que Elena White puede tener razón en decir que el huerto del Edén existía antes de que este mundo fuera creado y que era un pedazo del cielo que Dios colocó en la tierra cuando creó este mundo? Bueno, la Biblia corrobora ese punto de vista. Note lo que dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 13 y 14. Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 13 y el versículo 14. Aquí está hablando de ese ángel excelso, conocido como Lucifer, que era un querubín cubridor. Y quiero que noten que antes de que Lucifer pecara, estaba en el huerto del Edén en el cielo. Es decir, el huerto estaba en el cielo antes de que este mundo fuera creado y antes que Adán y Eva pecaran. Dice allí en Ezequiel 28 y el versículo 14, hablando de este personaje, de este ángel excelso: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí está hablando de este ángel excelso. Ahora quiero que noten el versículo 13, donde se habla de este personaje antes de que pecara. Dice en el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Fíjense, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y esto es antes de que pecara. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Noten claramente aquí que se nos dice que este personaje, cuando fue creado, estuvo en el Edén, el huerto de Dios. Claramente, entonces, el huerto de Dios, el Edén, existió cuando fue creado Lucifer, antes de ser creado este mundo. Pero sabemos que el Edén fue transportado a este mundo porque Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Elena White dice que fue retirado poco antes del diluvio. Y la Biblia dice en Apocalipsis 21 y 22 que el Edén será restaurado otra vez a la tierra. Así que lo que dice Elena G. de White no es descabellado en ningún sentido de la palabra. Elena G. de White dijo algo que cuando uno examina la Biblia cuidadosamente se da cuenta que ella está perfectamente en armonía con la santa palabra de Dios. Otra declaración que hace Elena G. de White, que parece ser muy audaz y muy atrevida, porque ella en realidad dijo esto alrededor del año 1888, cuando los Estados Unidos no quería tener ninguna relación con la Iglesia Romana, con el Vaticano, porque el Papa Pío en esa época proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Además de eso, escribió el sílabo de errores, y los Estados Unidos inclusive rompieron relaciones diplomáticas con el Vaticano en el año 1867. Parecía que no iba a haber nunca relaciones buenas entre los protestantes y los católicos. Pero en ese contexto negativo, donde los protestantes y los católicos estaban separados y los protestantes no querían nada que ver con la Iglesia Romana, Elena G. de White escribió una profecía muy interesante. En el Conflicto de los Siglos, la página 498, dice ella lo siguiente: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado
para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Noten que aquí dice que la América protestante iba a ser una imagen de la jerarquía romana, uniendo al Estado con la Iglesia. Solamente tenemos que mirar hoy en las noticias para ver cómo se está cumpliendo esta predicción que parecía ser descabellada en los tiempos de Elena G. de White. Por ejemplo, podríamos mencionar el documento Evangélicos y Católicos Unidos, un documento que firmaron grandes líderes de diversas iglesias protestantes junto con líderes católicos, diciendo que debemos unir nuestras fuerzas para evangelizar al mundo. Y también decían que no debemos hacer proselitismo una iglesia con otra, sino que debemos evangelizar a aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo. Interesante que los evangélicos y los católicos hayan firmado este documento en 1994 de unir sus fuerzas. ¿Y qué podríamos decir de la declaración conjunta entre luteranos y católicos sobre la justificación por la fe? En el año 1517, Martín Lutero dio inicio a lo que se conoce como la Reforma Protestante. Cuando él clavó sus 95 tesis sobre la catedral en Wittenberg, comenzó oficialmente, según la mayoría de los historiadores, la Reforma Protestante. Y claro, Martín Lutero fue el fundador de la Iglesia Luterana. Pero lo interesante es que en el año 1999, los luteranos y los católicos firmaron una declaración conjunta sobre la justificación por la fe. Dijeron que en realidad los problemas que existían en los tiempos de Lutero habían sido problemas de mal entendimiento, problemas de semántica, pero que básicamente los luteranos y los católicos están de acuerdo sobre la gran doctrina de la justificación por la fe. ¿Y qué podríamos decir en años recientes? La cooperación entre los protestantes y los católicos en asuntos de naturaleza social. Por ejemplo, uniéndose los católicos y los protestantes, promoviendo la oración en las escuelas públicas, levantándose en contra del aborto y también levantándose en contra del matrimonio entre homosexuales. Ahora, yo quiero dejar muy claro que la Biblia dice que debemos salvaguardar la vida de los bebés. Yo estoy opuesto al aborto y también estoy opuesto al matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero es interesante que estas causas sociales han unido a los católicos y a los protestantes en un mismo campamento y los han llevado a influir sobre el Estado para que el Estado imponga el matrimonio entre un hombre y una mujer y para que el Estado prohíba el aborto. Es decir, que lo que parecía imposible en 1888, cuando escribió Elena G. de White este asunto, se está cumpliendo delante de nuestros ojos hoy en día. Ahora vamos a otra cosa que menciona Elena G. de White. Elena White explica que antes de que Jesús venga, Él va a clausurar su trabajo en el santuario celestial. Y ella dice que cuando clausure su obra intercesora en el santuario celestial, Jesús va a cambiarse sus vestiduras sacerdotales y se va a ataviar con sus vestiduras reales, es decir, se va a vestir como rey. Quiero leerles las dos citas que menciona Elena G. de White y entonces vamos a ver si lo que ella dice cuadra con la Sagrada Escritura. La primera cita la encontramos en El Conflicto de los Siglos, las páginas 671 y página 672. Dice ella lo siguiente: cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir
sin intercesor a la vista del Dios Santo. Es decir, que durante la gran tribulación, dice Elena G. de White, que el pueblo de Dios tendrá que vivir sin intercesor. Ahora, ella explica que el pueblo de Dios tendrá un protector. Dios los protegerá, porque si no, no sobreviviría nadie. Pero ella explica que no va a haber nadie para interceder por el pecado durante el tiempo de angustia, entre cuando se cierra la puerta de la oportunidad y cuando Cristo venga en las nubes del cielo. Dice, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. También dice en el libro La historia de la redención, página 424, lo siguiente: entonces vi a Jesús, que se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus mantos reales. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Fíjense que ella dice que Jesús se va a cambiar sus vestiduras sacerdotales a sus vestiduras reales cuando se cierre la puerta de la gracia para el mundo. Y alguien podría decir, Pastor Bor, ¿a dónde dice la Biblia una cosa tal? Nuevamente, si investigamos la Biblia con cuidado y usamos un poquito el sentido común y la capacidad de razonar que nos ha dado Dios, nos damos cuenta que lo que dice Elena G. de White tiene perfecto sentido bíblico. Note lo que dice en el libro de Hebreos, el capítulo 8 y los versículos 1 y 2. Hebreos, el capítulo 8 y el versículo 1 y 2. Aquí se nos describe lo que está haciendo Jesús ahora en el santuario celestial. Dice allí, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Fíjense, aquí se nos dice que Jesús es ahora nuestro sumo sacerdote que está a la diestra de Dios y que está ministrando en el santuario. Tiene que ser entonces que si Jesús es nuestro sumo sacerdote, debe estar ahora vestido como se vestía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento cuando hacía su obra intercesora en el santuario. Ahora, lo interesante es que la Biblia nos explica que cuando Jesús regrese a esta tierra, ya no va a estar vestido como sacerdote, sino que va a estar vestido como rey. Vamos a leerlo en Apocalipsis 19 y el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y luego quiero que noten cómo viene vestido Jesús en su segunda venida. Dice el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, que Jesús, cuando regresa a este mundo, viene vestido como rey. Ahora, no necesitamos ser demasiado inteligentes para saber que si Jesús ahora está vestido como sumo sacerdote en su obra intercesora, pero cuando regrese a este mundo, regresa vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores,
en algún momento, antes de su regreso, tiene que haberse cambiado sus vestiduras de vestiduras sacerdotales a sus vestiduras reales. Así que lo que dice Elena G. de White tiene perfecto sentido. Ahora quiero que notemos otro caso que menciona el espíritu de profecía, y este es particularmente interesante, porque sería muy fácil malinterpretar el librito del cual vamos a leer ahora y decir que este librito es todo el libro de Daniel. Elena White no cometió ese error de decir que el librito es todo el libro de Daniel. Ella dijo, es una parte del libro de Daniel. Noten Daniel, el capítulo 12 y el versículo 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Noten que aquí se habla de un librito que en los días de Daniel se iba a sellar. Es decir, nadie iba a comprender el mensaje de ese libro. Pero en el tiempo del fin dice que el libro iba a ser desellado y la gente iba a entender el libro. Ahora, sería muy fácil para la gente decir, bueno, el libro que se selló en el tiempo de Daniel fue el libro de Daniel, y en el tiempo del fin, pues, el libro de Daniel es el que se abre para que la gente lo pueda entender. Elena White demostró, y voy a leer dos citas, que este libro, este librito, no es todo el libro de Daniel, sino que es Daniel 8 hasta Daniel el capítulo 12. ¡Qué precisión tan extraordinaria! La mayoría de los eruditos dicen que el librito que se selló fue todo el libro de Daniel. Yo podría leerles una cita de algunos de los padres eclesiásticos de los primeros siglos, por ejemplo San Hipólito, y ellos entendían muy bien Daniel 1 al 7. Es decir, Hipólito explicó bien Daniel 2, la estatua y las bestias de Daniel 7, lo explicó claramente, se entendía, no estaba sellado hasta el tiempo del fin. Pero la porción del libro que tiene que ver con los 2300 días y la purificación del santuario iba a estar sellado hasta el tiempo del fin. Noten lo que dice Elena White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 467. Dice lo siguiente, en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, es decir, Daniel, el otro una revelación. Y ahora viene la parte clave. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel, fíjense, no todo Daniel, la porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó, tú empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En otra cita que encontramos en el libro, El conflicto de los siglos, página 405, encontramos esta declaración donde ella muestra la misma precisión. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Ahora escuchen bien. Pero la parte de su profecía, ¿notan eso? Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Lo que ella está diciendo es que hasta que no llegáramos al tiempo del fin, no se iba a entender
el mensaje del juicio, el mensaje de la purificación del santuario, Daniel 8:14, o el mensaje del primer ángel, la hora de su juicio ha llegado. Es decir, que Elena G. White no cometió el error de decir que el librito es todo el libro de Daniel. Ella fue muy precisa en decir que era la porción de Daniel que tenía que ver con el tiempo del fin. Una precisión extraordinaria. Otro aspecto que encontramos aquí en Daniel, el capítulo 12 y el versículo 4, tiene que ver especialmente con la última parte del versículo. Hemos notado que Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es decir, el libro iba a estar sellado hasta el tiempo del fin. Pero dice que en el tiempo del fin, muchos iban a correr de aquí para allá y la ciencia se iba a aumentar. Pues saben ustedes que la mayoría, inclusive de los evangelistas de la iglesia adventista, dicen aquí que el correr de aquí para allá significa que se iban a aumentar grandemente las vías de transporte aéreo y de transporte por trenes y por automóviles, etcétera, y que el aumento de la ciencia tiene que ver con el gran aumento científico hoy en día. Pero en realidad, Elena G. White nunca cayó en ese error. Ella sabía que el correr de aquí para allá y que el aumento de la ciencia tenía que ver no con la tecnología moderna, no tenía que ver con las vías de transporte, sino que tenía que ver con la gente correr de aquí para allá buscando conocimiento de las profecías, y el aumento de la ciencia era el aumento de la ciencia o del conocimiento del libro de Daniel cuando el libro de Daniel fuese desellado. Permítame leerles una cita del Espíritu de Profecía que dice exactamente esto. Conflicto de los Siglos, página 405. Dice Elena G. White, pero desde 1798, que dicho sea de paso, comienza el tiempo del fin en 1798, pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. Y ahora escuchen bien, la ciencia de las profecías ha aumentado. Noten, la ciencia de las profecías ha aumentado. No el descubrimiento científico, sino de las profecías. Y dice, y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Dicho sea de paso, esta idea de correr de aquí para allá es un modismo que encontramos en la Sagrada Escritura en el libro de Amós. Les invito a ir conmigo a Amós, el capítulo 8, y voy a leer el versículo 11 y el versículo 12. Dice aquí, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar. Fíjense, irán de aquí para allá. Es el mismo modismo de Daniel 12:4. E irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Es decir, lo que la gente iba a buscar en el tiempo del fin era un conocimiento de las profecías de Daniel. Elena White lo tenía correcto, mientras que la mayoría de los intérpretes hoy en día, aún dentro de nuestra propia iglesia, no tienen esta precisión extraordinaria. Dicho sea de paso, después de 1798 hasta 1844, se levantó un movimiento conocido como el movimiento milerita, y el mensaje central de los mileritas se encontraba en dos versículos, Daniel 8:14, hasta 2300 días y el santuario será purificado, y el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, este fue el gran despertar en el estudio del libro de Daniel. Muchos corrían de aquí para allá buscando el conocimiento de las profecías.
Ahora me gustaría ir a otro punto muy interesante que menciona Elena G. de White. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, tenemos lo que es la inauguración de Cristo en su ministerio terrenal, celestial, cuando ascendió al cielo. Apocalipsis, el capítulo 4, y quiero leer el versículo 2, y luego vamos a leer el versículo 4, el versículo 6, y luego el capítulo 5 y el versículo 6. Apocalipsis 4:2 dice: y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ustedes pueden leer Apocalipsis 4 y 5 y van a encontrar que nunca estos capítulos identifican al que estaba sentado sobre el trono. Sencillamente dice que había uno sentado en el trono. Claro, cuando uno lo analiza con cuidado, uno se va a dar cuenta que el que estaba sentado sobre el trono es Dios el Padre. Pero el texto no lo dice. Luego, en el versículo 4, se habla de un grupo de personas que están alrededor del trono. Dice en el versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Fíjense que la Biblia dice que hay 24 ancianos allí alrededor del trono. Apocalipsis 4 y 5 no identifica quiénes son esos 24 ancianos. Sencillamente se presenta este grupo con terminología simbólica. Luego notamos en el versículo 6 que en medio del trono hay otro grupo. Dice en el versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Así que notamos que aquí tenemos a uno sentado en el trono, no se identifica. Tenemos mencionados 24 ancianos que no se identifican. Y tenemos 4 seres vivientes que aquí no se identifican, pero que en Isaías 6 se identifican como serafines, porque Apocalipsis 4 menciona que tienen 6 alas. Y en Isaías 6 se mencionan ángeles que tienen 6 alas y se llaman serafines. Pero aquí en Apocalipsis 4 no se identifican. Y luego notamos en el capítulo 5 y el versículo 6 que se presenta allí un cordero como inmolado. Dice allí en el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Qué interesante. Ni siquiera se identifica quién es el cordero como inmolado. Claro, nosotros sabemos que es Jesús. Pero ni en el capítulo 4 ni en el capítulo 5 se menciona ni siquiera el nombre de Jesús. Es decir, que los personajes en este capítulo no se identifican. Lo interesante es que Elena G. de White, cuando interpreta esta terminología, identifica los seres que se encontraban allí. Noten esta cita impresionante del deseado de todas las gentes, página 773. Dice ella, allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Fíjense entonces que ahí está el trono. Luego dice, allí están los querubines y los serafines. Esos son los 4 seres vivientes. Pueden leer Ezequiel 1 y Ezequiel 10, Isaías el capítulo 6, van a darse cuenta que son querubines y serafines los 4 seres vivientes. Es decir, allí están los querubines y los serafines. Ya no usa terminología simbólica, ya no los llama 4 seres vivientes, sino que claramente dice querubines y serafines. Luego identifica a los 24 ancianos. Dice los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. Ella identifica a los 24 ancianos como los representantes de los mundos que nunca pecaron. Es decir, Dios tiene un concilio celestial.
Y en ese concilio celestial, todos los mundos del universo tienen un representante. El representante de la tierra originalmente era Adán, pero Adán le cedió su trono a Satanás y por lo menos hasta que Cristo murió, Satanás reclamaba este mundo como suyo, era un usurpador. Pero Jesús en la cruz le quitó el reino al príncipe de este mundo y ahora Jesús representa a esta tierra. Ahora, ¿quién es el que estaba sentado sobre el trono y quién es el cordero como inmolado? Sigue diciendo Elena White, entra, está hablando de Jesús, entra a la presencia de su Padre. Fíjense, el que está en el trono, dice ella, es el Padre. Y el que entra es Jesús. Luego, noten que dice la Biblia que se presentó como cordero inmolado. Fíjense cómo Elena White interpreta esto y lo presenta en lenguaje que no es simbólico. Dice, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos. Es decir, ella está presentando a Jesús con las heridas en su cuerpo. Apocalipsis lo presenta simbólicamente como un cordero, como si hubiese sido inmolado. Elena G. White no presenta esto simbólicamente, sino que lo identifica como Jesús mostrando las heridas en su cuerpo. Es decir, que Elena G. White interpreta este pasaje de una forma clara, de una forma sencilla, no con lenguaje simbólico, sino con lenguaje literal, ordinario de todos los días. Ahora quisiera darles un último ejemplo de la precisión extraordinaria que tiene el espíritu de profecía. La sierva de Dios, Elena G. White, en el libro Patriarcas y Profetas, la página 28, tiene una declaración muy interesante. Y antes de leerles esta declaración, quiero decirles que por muchos años yo me preguntaba por qué Dios no le había dado a Adán y Eva un mandato directo de guardar el sábado. Algunos hoy en día inclusive usan el argumento, dicen, bueno, en Génesis no dice que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado, así que en realidad el sábado no fue establecido en el Edén porque la Biblia dice que Dios fue el que descansó. Y tienen razón hasta cierto punto de que en el huerto del Edén no se da ningún mandato de que Adán y Eva guarden el sábado, por lo menos ese primer sábado de la historia. Pero tenemos que mirar este asunto con un poco más de cuidado. Note lo que dice Elena White en Patriarcas y Profetas, página 28. Dice, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Captaron eso? Dice, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Ahora, claramente en esta cita, Elena G. White está diciendo que el sábado no fue santo, sino que hasta que ese primer sábado terminó. Es decir, cuando el día terminó, Dios lo santificó, Dios lo hizo santo. En otra declaración que encontramos en El deseado de todas las gentes, página 248, Elena White corrobora este punto que acabamos de leer de Patriarcas y Profetas. Dice lo siguiente, por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y santificólo. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Nuevamente fíjense, por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Noten que Dios no santificó el sábado, sino hasta cuando el sábado terminó. Es decir, que lo que hizo que el sábado fuera santo fue el reposo de Dios cada instante de ese día sábado. Porque lo que hace que algo sea santo es la presencia de Dios allí. Y Dios tenía que guardar ese primer sábado para que todo el sábado tuviera su presencia, para que todo ese sábado fuese santo. Y cuando terminó el último segundo del sábado, ya Dios estaba presente en el día completo del sábado.
Y entonces Dios le entregó el sábado al hombre, porque sigue diciendo esa cita, lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. Ahora quiero explicarles por qué Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Y yo me imagino que muchos ya habrán captado la razón. ¿Cómo podía Dios decirle a Adán y Eva, guarden este sábado como santo, si el sábado todavía no era santo? El sábado lo hizo santo Dios cuando el día terminó. Así que Dios no podría haberle dicho a Adán y Eva, cuando comenzaba el séptimo día, guarden este día porque este día es santo. El día todavía no era santo. Llega a ser santo cuando el sábado termina, en otras palabras. Ahora es interesante que Elena G. de White captó este punto de una forma tan precisa. Durante toda mi vida yo había pensado que el sábado había sido santificado cuando el sábado comenzó. Es decir, cuando estaba el séptimo día comenzando, Dios dice, ahora este día va a ser santo, Adán y Eva guárdenlo. Pero no es así. Hemos visto de estas citas de Elena G. de White que el sábado pasó, Dios reposó, lo hizo santo por su presencia en el día. Cuando el día terminó, lo hizo santo y entonces se lo entregó al hombre. Dicho sea de paso, está muy claro que Dios no podría haberle mandado a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Es decir, el cuarto mandamiento de la ley de Dios no se aplicaba a Adán y Eva ese primer sábado, sino a partir del segundo sábado de la historia. Y alguno dice, pastor, ¿cómo es eso? Permítame explicarles. El cuarto mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. Es decir, nosotros debemos trabajar 6 para reposar el séptimo. Y luego el cuarto mandamiento dice, ¿por qué debemos hacer eso? Dice, porque Dios originalmente trabajó 6 y cuando trabajó 6, reposó el séptimo. Es decir, que lo que sucede en la creación dice que Dios trabajó 6 días y luego reposó el séptimo día y ahora le dice al hombre, tú ahora vas a trabajar 6, como me viste a mí trabajar 6, y vas a reposar el séptimo día. Ahora, Dios no podría haberle dicho a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado porque Adán y Eva no habían trabajado 6. Dios había trabajado 6 y por lo tanto Dios podía reposar el séptimo. Pero Adán y Eva no habían trabajado 6 días y por lo tanto ese primer sábado no lo podían ellos guardar como cumplimiento del mandato de Dios en el cuarto mandamiento. Ahora, después que Dios reposó el séptimo día y lo hizo santo, entonces Dios le dice a Adán, ahora Adán y Eva, yo quiero que ustedes mañana salgan y trabajen 6 días y cuando termine el 6º día, reposen el séptimo, como me vieron a mí reposar el séptimo día después de 6 días de trabajo. Ahora, la pregunta clave es, ¿tenía Elena G. de White razón cuando dijo que el sábado fue apartado por Dios como santo solamente cuando el día terminó? Saben que yo he leído montones de libros sobre el sábado. Nunca en ningún libro he conseguido este concepto de que Dios santificó el sábado cuando el día terminó. Todos dicen que Dios santificó el sábado cuando el día comenzó. Elena G. de White es la única que yo conozco que tiene esto correcto. Y alguno dirá, sí, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, quiero ir a Génesis 2 y el versículo 2 y el versículo 3 y se van a dar cuenta que esto está en la Biblia. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y ahora escuchen. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Por qué Dios bendijo y santificó el sábado? Dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Fíjense que Dios lo bendijo y lo santificó porque en el día Dios había reposado. Es decir, reposó y luego lo bendijo y lo santificó. Encontramos la misma idea en el libro de Éxodo. Será nuestro último texto, Éxodo, el capítulo 20 y empezando en el versículo 8. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora noten por qué Dios dice al hombre, trabaja 6 y reposa el séptimo. Es porque Dios lo hizo primero. Noten el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y ahora escuchen bien. Y reposó en el séptimo día. ¿Qué hizo Dios? Dice, reposó en el séptimo día. Y ahora escuchen bien. Por tanto, es decir, por eso, porque reposó el séptimo día, por eso o por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Claramente el cuarto mandamiento nos dice que Dios santificó el sábado cuando el día terminó, porque Él tenía que estar presente en cada segundo del sábado por medio de su reposo. Y cuando entonces Dios había reposado todo el día, ahora lo entrega a Adán. Le dice, ahora tú mañana trabajas 6 y reposa el séptimo como me viste hacer a mí. Así que mis queridos amigos, estos son algunos ejemplos extraordinarios del espíritu de profecía que demuestran perfecta armonía con la palabra de Dios. Hay muchísimos ejemplos más, pero creo que hemos demostrado que en estos escritos hay más que sabiduría humana. Y Dios quiere que los estudiemos para que podamos recibir una gran bendición en nuestra vida intelectual y en nuestra vida espiritual.